Ahí. Y entonces voy a compartir pantalla mientras siguen llegando los atrasados todavía. Ya, voy a ordenar aquí el Zoom para mí para poder abrir. Aquí está el chat. Así que puedo ver el chat y ustedes me pueden escribir. ¿Ok? Si no me quieren hablar, pero igual ustedes saben, somos pocos, así que me pueden hablar también, ¿ya? Ante cualquier duda o consulta. Buenos días, Diego. Eso. Entonces, miremos acá un poco estos apuntes. Bueno, son de la coordinación de cálculo 1, como ustedes pueden ver. Eso es de ingeniería, ¿ya? Pero aquí para nosotros, aquí esto es un buen resumen y repaso de lo que son las derivadas. ¿Se acuerdan de que, bueno, antes de las derivadas vimos continuidad? Y todo eso siempre está construido en un primer lugar, las definiciones, digamos, las propiedades se describen utilizando límites. Entonces aquí, en este caso, para las derivadas, si miramos un gráfico de este estilo, acá, y me voy a cambiar de color. Ya, entonces, la idea aquí es que aquí nos concentramos en un punto x sub 0 y el punto entonces que tiene las coordenadas x sub 0, f de x sub 0, o sea, este que ahora remarqué en rojo, ¿ya? Y después, bueno, tenemos el gráfico de la curva que está pintado aquí en azul celeste. Y lo que nosotros hacemos es que nos movemos encima de la curva a lo largo de unos puntos. En este caso aquí tomaron para hacer el dibujo, ¿ya? El punto x sub 0 más cierto h. Pero la idea es que yo este punto verde que yo remarqué, lo voy a ir acercando a través de la curva hacia el punto marcado en rojo, ¿ya? O sea, me voy acercando. Ahora, y aquí la idea es que yo intento aproximar lo que es la curva, utilizando aquí simplemente esta recta, a ver con qué color la remarco. Mejor. Y ping, con ese remarcador acá. Aquí quiero aproximar la curva y utilizo aquí, siempre el elemento más simple va a ser un segmento de recta. ¿Ya? Entonces, aquí la cosa es que, bueno, después lo que vamos a necesitar acá no va a ser la longitud, porque como yo me acerco con el punto verde hacia el punto rojo, entonces obviamente que la longitud de este segmento de recta aquí va a ir achicándose también, ¿ya? Pero lo que me interesa acá es la pendiente que tiene ese segmento de recta. Entonces, para eso, bueno, utilizamos simplemente Pitágoras y para eso, aquí entonces, este ancho de acá, bueno, va a ser el delta X. Y aquí la altura, a ver, la voy a colocar acá. La altura acá
Y hasta acá es entonces delta I, ¿ya? Y considero este triángulo rectángulo acá. Y ahí. Y con la hipotenusa, la parte que remarqué en amarillo, ¿ya? O sea, aquí tenemos el ángulo recto. Entonces, la pendiente de este ángulo de acá, o sea, la pendiente de la recta, me refiero, va a ser simplemente la tangente de este ángulo que marqué acá. Llamémoslo alfa. ¿Ya? Entonces, aquí, esta pendiente es entonces la tangente de este alfa, y este va a ser el lado opuesto dividido por el lado adyacente. ¿Ya? Y eso va a ser para todos esos triangulitos que estoy formando mientras acerco el punto verde, este punto verde aquí, hacia el rojo. Y la idea es que al final, entonces voy a remarcar aquí con el rojo también, al final voy a obtener la pendiente de esta recta de acá. Bueno, aquí no la voy a remarcar, de esta recta. ¿Ya? Cuando, por decirlo así, cuando este punto verde ya está llegando aquí, aquí ustedes pueden ver, mientras más cerca estoy, más se va a aparecer la pendiente de la recta amarilla acá, a la pendiente marcada en rojo o en rosado. ¿Ok? Pero se entiende el concepto, ¿cierto? Sí, algo es medio enredado. ¿Ah? Sí, algo se entiende. Que es medio enredado. No, es que aquí, a ver, lo que sería óptimo sería poder hacer una película aquí con eso. En el sentido, pero por ahora se lo tienen que imaginar solamente. Mientras ese punto aquí recorre la curva azul, el punto verde, ¿ya? Entonces, claramente aquí esta recta amarilla acá, o este segmento de recta, aquí, digamos, cada vez se va a ir acercando más a lo que es esta pendiente de acá, ¿ya? Entonces, bueno, aquí lo hicieron solamente con un H positivo, pero H puede ser negativo también. Por supuesto, yo podría colocar el punto verde del lado izquierdo también y acercarme aquí desde la izquierda. Ahora, la parte importante aquí es que, bueno, ya, el límite aquí que estamos calculando como la derivada, este es simplemente la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto dado o pedido, que en este caso es el punto rojo. Eso como concepto. Entonces aquí vemos también cómo nos vamos acercando aquí al otro punto. Entonces es un límite y en este caso el acercamiento se da automáticamente si yo achico el delta X, que en este caso aquí es H. ¿Ya? Y eso, entonces, de esta manera podemos escribir esto de aquí, el f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, esto es simplemente el delta i, acá, la diferencia en la altura. ¿Ok? Oh, Y ¿verdad? el h es el delta x. Entonces, de esa manera tengo esta digamos, esta ecuación aquí para la recta tangente mientras me estoy acercando, y después tomamos el límite y como al acercarme al punto rojo, entonces
es ese límite cuando h tiende a 0 o el delta x tiende a 0. De hecho, en otros textos lo utilizan más bien con el delta y partido por delta x. ¿Ya? Ahora, entonces acá tenemos la definición de lo que es la derivada, y esta entonces representa la pendiente de la recta tangente a la curva f en el punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Ya? Ahora, y aquí tenemos la notación de Leibniz. ¿No? Acá en esa parte, que es con la D. Ahora, esa D proviene del delta que yo había puesto antes. Delta es la D solamente con la letra griega. Y aquí pusieron F, pero ustedes saben, nosotros podemos decir también, no, pongámoslo en negro, podemos interpretar o escribir también y igual a f de x, ¿cierto? Entonces, en este caso, eso llevaría para la derivada, lo podemos escribir como dy partido por dx. Y eso es ese delta y partido por delta x, solamente que cambio la letra a la letra latina para indicar de que aquí ya tomé el límite. Eso. Esa notación de Leibniz aquí, ustedes pueden ver, es una fracción, ¿ya? Y como tal, tiene sus ventajas, porque si tenemos después ciertas combinaciones de derivadas y algunas propiedades, se pueden ver de manera como muy directa, utilizando esa notación para la derivada, porque después los distintos términos se tratan simplemente como si estuviera ahí con una fracción nomás. ¿Ya? Ahora, la otra cosa aquí, la otra observación es que este límite tiene que ser bilateral. Ahora, esto significa que, bueno, aquí hay un ejemplo, no, lo que yo quería decir aquí era otra cosa. Aquí está una de las, o sea, la primera interpretación de lo que es la derivada en esa observación. Ya, bueno, entonces veamos ese ejemplo, pero lo que pasa es que no vamos a hacer los cálculos con los límites aquí por mucho tiempo, solamente veamos ese ejemplo a modo de repaso, ya, pero después ya no vamos a necesitar ocupar siempre los límites. Entonces aquí simplemente ocupamos la definición. Aquí en este caso nos piden calcular en el punto x igual a 1, así que el x sub 0 es 1. Bueno, y como aquí en esa primera parte evaluamos en 1 más h, entonces aquí tenemos nuestra f, y en todas partes donde está la x lo reemplazo por 1 más h, acá. Y menos 3, que es el valor del f de 1, que ya lo calcularon acá antes, pero no es tan complicado tampoco. Entonces, este cuadrado aquí lo desarrollamos y aquí podríamos agregar un paso intermedio si quieren. Y por acá. Entonces, es el límite cuando h tiende a 0. No. Aquí h. Voy a colocarlo así nomás porque sale un poco más cómodo para escribirlo. Entonces tenemos acá 4 menos 1 menos 2h menos h cuadrado menos h cuadrado y menos 3. Ahí, eso.
Entonces, ahora simplificamos acá. 4 menos 1 me da 3, menos 3, 0. Así que me quedan solamente lo que tenemos acá en la siguiente línea, acá. Y ahora divido por el h acá y me quedan esos términos. Y este límite ahora lo puedo calcular de manera súper fácil y me da menos 2. Listo, entonces esa va a ser la pendiente de la recta tangente aquí a la curva dada del problema. Y entonces en este punto. Y aquí Profe, entonces podemos escribir la ecuación de la recta tangente, que es esta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Una consulta? ¿cómo elimino el h para que le dé menos 2? El h acá, Ujú. No, no, en el resultado. Dice 2 aquí el límite, así. la parte constante, o sea, menos 2, Ujú. eso no depende de h, o sea, siempre va a ser menos 2. Así que este Ah, límite es sí, menos 2, ¿cierto? Pero el límite de menos h, cuando h tiende a 0, es 0. es 0. Ah, Exacto. me respondí solito. Sí, no, es que aquí los cálculos no son difíciles. Em, ya, aquí ahora hablan un poco sobre el tema de la función derivable. Em, bueno, aquí en sí hablamos de que una función es derivable en un intervalo. Sí, entonces para todos los puntos del intervalo existe la derivada. Ahora, eso tiene una consecuencia particular para las derivadas. Siempre tenemos que considerar conjuntos abiertos como dominios. ¿A qué me refiero con eso? O sea, ustedes saben de que, por ejemplo, si yo tengo un intervalo acá, entonces, si yo tomo este intervalo cerrado en este extremo, y pongámosle abierto por acá, ¿ya? Para este extremo, para el extremo cerrado aquí, ¿qué pasa si yo me coloco justo en este punto B? Ah, eso es raro porque yo no tengo restricción de acceso, o sea, yo no tengo que dar autorización aquí para entrar. Por si acaso, si le pueden mandar, por favor, el, el link de la sesión del Zoom ahora, quizás está en otra parte, ¿ya? Sí, la guía la voy a mandar, por supuesto. Lo que sí, hay algunas cosas que tengo que comentar en esa guía, eh, o sea, digamos, o esos apuntes, porque hay algunas partes que tienen como pequeños errores de tipeo, ¿ya? Y esto de aquí lo tengo que complementar, eso no está en esa guía. Es solamente para que ustedes así al simple ojo puedan ver si un conjunto puede servir como dominio para de que una función sea derivable dentro de este conjunto. Entonces, no puede ocurrir esta situación de acá, no puede haber un extremo cerrado. Sí, todas las clases están en YouTube. Ahora que me enseñaron cómo hacerlo, lo hago después de cada clase, o sea, de cada bloque, o sea, no después de cada bloque, sino que después de cada mañana, tipo mediodía lo subo. Ya, a lo que voy. Ya, pero volviendo a esto de acá, ¿ya? Para que ya, ¿por qué la función no puede ser derivable en este punto B aquí? Ahora, la razón es muy simple,
a ver, prolongamos acá el eje X, ¿ya? O los reales, como ustedes quieran. Acá podemos prolongarlo también. Bien, lo que pasa es que este límite acá para calcular la derivada tiene que ser un límite bilateral. Y tiene que existir. O sea, si yo tengo una pendiente desde un lado y otra pendiente diferente de este otro lado, entonces ahí la función no puede ser derivable en ese punto. En este caso aquí, en este caso, puedo calcular el límite desde la izquierda, pero no puedo calcular el límite desde la derecha porque esto de aquí ya no está en el dominio de la función, ¿ya? Entonces, para este punto de acá, la función no puede ser derivable, porque este límite por la derecha no estaría dentro del dominio de la función. Y entonces siempre necesito un extremo abierto, y eso por lo siguiente. Aunque yo esté muy cerca acá del borde, o sea, llamemos este extremo aquí A y este de aquí lo tomamos como nuestro X sub 0. Entonces llamamos este punto A. La parte importante aquí es que para este X sub 0, aunque esté cerca del número A, aquí siempre existe una pequeña vecindad por ambos lados, donde yo tengo puntos a través de los cuales yo me puedo acercar al X sub 0. ¿Ya? Si ustedes quieren, o sea, y eso es válido para cualquier punto que esté aquí cerca, porque en total, aunque en el papel, digamos, por decirlo así, se ve como estuviera prácticamente en el mismo lugar, después ustedes hacen un zoom, agrandan la imagen, como meterlo en un microscopio, y en el microscopio ustedes pueden ver que existe una separación entre el X sub 0 y el punto A. Y dentro de esta separación es donde igual sí es suficiente para poder calcular el límite, ¿ya? Eso solamente respecto a, a los dominios de diferenciabilidad para una función. Ahora, acá, bueno, aquí hay otro ejemplo de cálculo que después lo pueden revisar. Ah, a propósito, este era el del error de tipeo. Aquí, ya, aquí al aplicar la definición de la derivada, entonces tenemos aquí esa resta de raíces. Entonces, para sacarnos ese cacho de encima, entre comillas, multiplicamos por la suma de las raíces, ¿ya? Y entonces aquí nos queda la primera raíz al cuadrado menos la segunda raíz al cuadrado, ¿ya? Y aquí nos queda esto con el más acá. Ups. Bueno, ya dejémoslo en verde. Y aquí también, ¿ya? Porque multiplicamos por la raíz más la otra raíz. Ahora, la parte importante es que esta expresión ahora, la suma de las dos raíces, no tiene problemas, o sea, no se anula cuando h tiende a 0, y de esta manera puedo dividir por eso también. Y eso está bien definido y obtengo el límite que tenemos ahí. ¿Ya? Bueno, aquí hay otro ejemplo que después ustedes pueden revisar eso, pero este tipo de ejemplos ya lo vimos. Lo único es que la idea es que no pasemos siempre calculando aquí puros límites. Aquí, esta cosa acá es también lo que me refería respecto a las propiedades. Ah, no, por allá no tengo más espacio. Ya, voy a intentar de hacer el dibujito por acá. La función valor absoluto. El gráfico de la función valor absoluto. Y por allá.
es, aquí tengo la diagonal simplemente, y aquí tengo esta diagonal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en x igual a 0? Si yo me acerco al 0 desde la, por ejemplo, desde ese punto aquí hacia el 0, entonces aquí ustedes pueden ver, me estoy moviendo a lo largo de una recta, o se supone que es una recta, ¿ya? Y esa tiene siempre la misma pendiente, y de esta manera aquí la pendiente es simplemente 1, ¿ya? Porque es la diagonal. Pero si yo me acerco desde la izquierda, yo quería cambiar de color. Desde la izquierda, aquí al 0, en este tramo aquí la pendiente también es siempre la misma, pero es menos 1, ¿ya? Entonces eso se obtiene acá en estos límites laterales que no coinciden, por lo tanto el límite bilateral acá no existe. Y en el gráfico eso significa, aquí esta parte, tengo una punta, una esquina, algo por el estilo. Algo, por decirlo así, donde la curva no es suave, donde tenga una esquina, una punta, llámenlo como quieran. En ese punto, entonces, la función no puede ser derivable. Por esa situación de que se nos da, que es que los límites laterales no coinciden en el caso de cómo me aproximo. O sea, y de esa manera, para el mismo punto, uno, entre comillas, no se puede decidir de cuál es la verdadera recta tangente. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí hay más ejercicios, ejemplos. Esto de aquí, el primero es súper simple, es cosa también de reemplazar solamente con la definición. Este de aquí es un poquito más largo, porque como tengo la cúbica acá, me aparecen unos pocos términos más. Aquí para este, aquí, acuérdense, la definición era con, aquí, f en x más h. O sea, aquí para la tercera voy a escribir la definición solamente. O sea, aquí el y' es entonces el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido por h por, y aquí tengo el coseno de x más h menos coseno de x. Ya. Ahora, aquí primero aplico la fórmula para la suma de ángulos para el coseno, y luego para calcular ese, digamos, aquí tengo esencialmente una fracción, ¿cierto? Entonces, aquí usamos, lo voy a anotar acá, usamos entonces dos límites conocidos. El límite cuando h tiende a 0, sí, de seno de, bueno, le voy a poner, ya pongámosle u acá mejor, ya, para que podamos aplicarlo para la respectiva situación. Entonces, cuando u tiende a 0, el seno de u, entonces partido por u, ¿cuánto vale ese límite? ¿Alguien se acuerda? Yo les dije, existen algunos límites que tienen que recordar, que siempre pueden volver a aparecer de repente en algunos contextos. Este de aquí es 1, y el otro era, cuando u tiende a 0 también, del coseno de u menos 1 partido por u. Este de aquí es 0.
¿O era al revés? No, era así, ya. Este es 0, ¿ya? Entonces, esos límites que damos como conocidos, los vamos a tener que utilizar en algún momento aquí al hacer el desarrollo para esta derivada, ¿ya? Pero lo primero aquí es, aplicamos la fórmula para la suma de ángulos y después utilizamos esos dos límites acá para calcular el valor definitivo, y este va a ser aquí menos seno de x. Pero ahora pasamos más bien a la parte donde ya no necesitemos los límites, porque aquí ahora vamos a ver ciertas como propiedades, las que vamos a poder después ocupar y usar siempre como las reglas, ¿ya? Y después no calculamos los límites, sino que ocupamos solamente algunas derivadas conocidas y después las reglas, ¿ya? Entonces aquí tenemos un resumen básico de las derivadas fundamentales, que son, por un lado, las derivadas de las potencias. Aquí fíjense en una cosa, cuando n es 0, ¿ya? Entonces significa que tengo x elevado a 0. Eso corresponde a una constante, ¿ya? La derivada de una constante es 0. Bueno, según esa formulita aquí sería 0 por x a la 1 partido por, o sea, x a la menos 1, ¿ya? Pero como lo multiplico por 0, entonces da lo mismo por lo que estoy multiplicando, ¿ya? Tómenlo así, esa formulita. Normalmente se ve aquí las constantes, digamos, por separado. El tema es que esto de aquí es válido para cualquier exponente. Acá, no tienen que ser números naturales solamente, pueden ser racionales también, ahí es donde aparecen las raíces, y pueden ser hasta números, digamos, reales como tales, o sea, irracionales, entre comillas. Ya, la derivada del coseno es el seno, menos seno, perdón, y la del seno es el coseno, ¿ya? Esto también conlleva unas propiedades bastante útiles para después algunas otras cosas, aplicaciones en la física principalmente. Aquí tenemos la derivada de la exponencial natural, que esta es súper fácil de recordar, es ella misma. Aquí lo que en sí se utiliza para esta fórmula de la exponencial con cualquier otra base es el hecho de que aquí transformamos esta exponencial a una exponencial natural y lo derivamos el asunto, ¿ya? Y aquí la derivada del logaritmo natural, entonces 1 sobre x. Esto también aquí se puede calcular, digamos, aquí el 1 sobre x aparece, si hacemos el cálculo del límite, utilizando las propiedades del logaritmo natural, en el sentido de que como vamos a tener una diferencia de valores en el numerador, esa diferencia corresponde al logaritmo natural de una fracción. Entonces, por ese lado aparece aquí esa fracción. Ya, pero lo que necesitamos esencialmente son esas, aquí lo pusieron como propiedades, pero en sí son más bien reglas. Aquí tenemos, bueno, la suma acá, de hecho, esa está un poco, pero esa es todavía fácil de recordar, porque eso es resultado directo de las propiedades de los límites. Y otra propiedad que teníamos de los límites, esto de aquí, la primera, lo que pusieron acá, propiedad de la suma, esto corresponde a lo que es la linealidad de las
del límite. Porque si yo tengo un múltiplo escalar, o sea, un número por una función, y quiero calcular la derivada, entonces como este múltiplo sale para afuera del límite, entonces me queda aquí simplemente la derivada de esta forma, ¿ya? Entonces esa primera parte acá corresponde solamente a lo que es la linealidad de los límites. Ahora, lo otro acá, esto, bueno, se puede demostrar también haciendo el cálculo con los límites, esa derivada de la multiplicación. Para nuestros propósitos, tomémoslo como solamente como una regla, la regla del producto, ¿ya? Entonces, acá es la derivada de un producto, entonces va a ser la derivada del primero por la segunda sin derivar y después más dejo la primera función sin derivar y por la derivada de la segunda, ¿ya? O sea, pero claro que la fórmula es aquí la parte completa, pero voy a remarcar esto un poco, los extremos acá un poco más, ¿ya? Y la regla del cociente, aquí también, si quiero entonces calcular la derivada de una fracción, era... A ver, entonces, en primer lugar, tengo que poner una raya larga para la fracción y dividir por el denominador al cuadrado, ¿ya? Y después aquí es el numerador, que tengo que derivarlo por el denominador y menos después dejo el numerador tal cual y derivo el denominador. O sea, lo de arriba, la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar menos la función de arriba por la derivada de lo de abajo, ¿ya? Y todo eso dividido por lo de abajo al cuadrado. Ya, aquí hay algunos ejemplos, algunos están resueltos acá, pero creo que por lo menos hasta ese punto ya hemos llegado antes del receso. O sea, eso aquí debería haber sido repaso todavía. Aquí hay más ejemplos que después los pueden estudiar un poco con más detalle si quieren. Creo que los valores estaban más... aquí hay un comentario respecto a este ejercicio. Aquí el ejemplo 4. Miren, acá en primer lugar nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente a el gráfico de esta función acá para cierto punto dado. Pero en la parte B nos piden encontrar los puntos cuya recta tangente aquí, digamos, para los cuales, para esa función, donde la recta tangente es paralela al eje OX, o sea, es una recta horizontal, ¿ya? Y eso quiere decir de que es una recta que no tiene pendiente. O sea, la derivada es 0, ¿ya? Y esto es algo que vamos a buscar bastante más adelante. Aquí están hechos los cálculos para la parte B aquí también y los puntos, ¿ya? Bueno, aquí como breve comentario entre medio, las derivadas de orden superior. Bueno, esta notación acá normalmente no se utiliza. Acá lo pusieron solamente por hacerlo de manera como más esquemática, pero aquí eso sería la F2' en X sub 0, ¿ya? Esta notación aquí, la segunda con el 2 entre paréntesis, eso no se utiliza mucho. Por lo general se utilizan aquí los números romanos, por lo menos hasta como la quinta o sexta derivada, ¿ya?
Después se empieza a colocar el numerito nomás. ¿Ya? Pero es que, por ejemplo, aquí si colocamos aquí, a ver, voy a colocar primero este aquí. Esto sería la cuarta derivada. Cuarta derivada. ¿Qué significa eso? Significa que simplemente tomé la función original y la derivé 4 veces. ¿Ya? Bueno, acá esta notación queda quizás un poco más clara si la ponemos de esa manera. Porque lo que yo quiero hacer al tomar la segunda derivada, ¿ya? Quiero derivar la primera derivada. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? Es mi df a dx, ¿ya? Y al querer derivar otra vez, esto corresponde al escribir aquí por el lado izquierdo d a dx. Eso significa derivo lo que está aquí adentro. Ya, y después acá en esta notación, la de Leibniz, entonces como tengo acá dx por dx, esto simplemente es el dx al cuadrado. O sea, aquí ahora no me cabe. Bueno, ya voy a borrar acá la cuarta derivada para tener espacio para la... Ya. Acá esto entonces sería el d por d, o sea, tengo d al cuadrado por f, y aquí es dx al cuadrado. ¿Ya? Entonces, pero estos paréntesis acá no se colocan usualmente. Es igual como el seno al cuadrado, por ejemplo. También si se deja el cuadrado anotado inmediatamente después de la n, entonces ahí no es necesario colocar paréntesis, ¿ya? Pero se entiende que corresponde a eso. Eso. Bueno, y aquí después tenemos derivadas de orden superior y, bueno, simplemente es la derivada de la derivada previa, por decirlo así. Y, bueno, la 0ª derivada es la función misma, ¿ya? O sea, es la función donde no hice nada todavía. Eso solamente. Ahora, aquí hay un ejercicio, pero bueno, esto de aquí nos dicen ya de que bueno, aquí nos piden demostrar de que la n-ésima derivada es de esta forma. Ahora, eso de aquí lo hacemos con inducción, ¿ya? Pero aquí está, bueno, el paso importante. Bueno, para el caso 0, aquí es la misma función, y ahí con n igual a 0, claramente obtenemos la misma función, y después es con inducción, derivando la n-ésima derivada. Y utilizando la hipótesis de inducción en ese sentido. Ya. Aquí, la otra regla súper importante es la regla de la cadena. No. Es que tenía el lápiz al revés. Ya, entonces, aquí, bueno, voy a escribir primero por acá una cosa. Acuérdense, esa notación con el circulito significa que yo tomo la G y la evalúo en una, voy a escribir esto con otro color acá,
en una f de x. Bueno, pongámosle el x sub 0 acá. Y ahora lo que quiero hacer es derivar todo eso. ¿Ya? Eso es la composición de funciones. Aquí tengo simplemente este G o F, digamos, no es un O, sino que es la G evaluada en la F de X. O sea, este circulito acá simplemente se reemplaza por un paréntesis. ¿Ya? Eso, entonces, la parte relevante acá es que, entonces, esto va a ser la derivada de la función exterior, acá, evaluada en la interior. Ay, quedó un poco oscuro, pero como ahí lo escribí en azul, entonces, ¿ya? Y después eso lo multiplicamos por la derivada de la interior. Y esta parte de la derivada de la interior es algo que muchas veces o sea, es fácil de olvidarse de eso al hacer un cálculo. Entonces, hagamos aquí unos ejemplos de estos. ¿Cuál quieren hacer? A ver, yo propongo empezar, digamos, por columna. Díganme uno entre A, B o C primero. Sí, bueno. Ya, primer voto fue para C, así que tomemos la C. Entonces, aquí, si analizamos eso, la función... ya, entonces voy a utilizar acá la... Bueno, esta la remarco en amarillo, entonces. La función exterior acá es esta función, el coseno. No, eso lo debería haber remarcado en amarillo, perdón. Ya, cámbiate. Acá, esta sería lo que corresponde a la exterior. Y aquí tenemos la función interior, el raíz de 3x. Ojo, este raíz de 3x en cierto sentido también es una función compuesta. Pero vamos a ver. Ya, entonces aquí para calcular ahora para el ejercicio C, entonces f' de x va a ser la derivada de la exterior. El coseno tiene como derivada menos seno, ¿ya? Y esto lo evalúo en lo que es la función interior nomás. La dejo tal cual, raíz de 3x. Pero ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Ya, voy a escribirlo acá. Una vez paso por paso, ¿ya? Entonces, eso sería la raíz de 3x prima, ¿ya? Ahora, para la raíz, esto sabemos que corresponde a una potencia. La potencia, digamos, x elevado a un medio. A ver, entonces dejamos aquí esta parte tal cual todavía. Ahí. Entonces, esto y la derivada, entonces va a ser x elevado a un medio, pero por un medio. O sea, nos queda 1 partido por, pero ojo, esto de aquí también es una función compuesta en el sentido de que
corresponde a la raíz de x, ¿ya? Pero la función interior aquí es 3x. Entonces, la derivada de la raíz, ¿ya? Evaluada de nuevo en la función interior, pero tengo que multiplicar por la derivada de la función interior. ¿Cuál es la derivada de 3x? El 3. Eso. Entonces, ahora aquí, este sería recién el resultado. Ahora, aquí podríamos hacer algunos arreglos estéticos, ¿ya? Pero esencialmente esta es la derivada ahora de la función. Y entonces aquí tuvimos que aplicar 2 veces la regla de la cadena acá. Bien. ¿Quedó claro este ejemplo? ¿Podríamos hacer otro? Claro. El E, sí que se puede. ¿El I? Sí. Bueno. Yup. Ya. Luego, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos 2 opciones, la verdad. F' de X es... Ahora, si aplicamos aquí la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, sería la primera cosa que necesitamos sería la derivada de la tangente. Ahora, y por eso digo, aquí hay 2 opciones. Por un lado, podemos interpretar de que la tangente es el seno partido por el coseno, ¿ya? O, por otro lado, o sea, y podríamos aplicar aquí, reescribir esa función como seno de x partido por el coseno de seno de x, ¿ya? Y aplicar ahí la regla del cociente y la regla de la cadena en los pasos necesarios. Eso sería una opción que es un poco larga, y dado que nos quedan 2 minutos de esta clase, se supone, entonces propongo algo. Lo que pasa es que eso también es una derivada que se supone que ya se debe conocer. Si se hace el cálculo con la tangente igual a seno de x partido por coseno de x y se aplica la regla del cociente y luego se simplifica un poco las expresiones, entonces lo que se obtiene es que la derivada aquí es la secante al cuadrado. ¿Ya? La derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Entonces, evaluada en seno de x por, y tengo que aplicar la regla de la cadena todavía, la derivada del seno de x es el coseno de x. ¿Ya? Ahora, ojo, aquí hay una trampa, o sea, una posible trampa en esa expresión. La secante es 1 partido por coseno, ¿ya? Entonces, aquí la secante al cuadrado va a ser 1 partido por coseno cuadrado, pero uno podría pensar, ya lo puedo simplificar acá con este coseno que tengo al final. Pero ojo, no se puede hacer eso. Esto es el coseno evaluado en x dividido por el coseno al cuadrado, pero evaluado en seno de x. ¿Ya? Por eso aquí no puedo
cancelar un coseno. No puedo simplificar eso. ¿Ya? Bueno, aquí respecto a la derivada de la tangente y esas cosas, uno de ahí con el tiempo adquiere más práctica para hacer los cálculos. Esas derivadas son estándar y esas hay que conocerlas siempre y recordarlas. Eso. ¿Quedó claro este ejercicio y o consideran que hice trampa? Lo encontré bastante complicado, en verdad no lo entendí. No, es que aquí lo único que hice fue apliqué el hecho de que yo ya sé de que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Ujú. Eso es. Entonces, y después aplico la regla de la cadena acá. La secante al cuadrado evaluada en la función de adentro, que es el seno de x, por la derivada de lo de adentro, que es el coseno. ¿Ya? Lo único es que aquí esta última parte la puse para que no intenten cancelarme aquí el coseno. ¿Ya? Porque estoy dividiendo por el coseno al cuadrado, bueno, sí, pero evaluado en seno de x, y ese no lo Ujú. puedo simplificar con el coseno evaluado en x nomás. A eso me refería. Ah, Por eso pasa también algunas veces en las pruebas, muchas veces ustedes no, o sea, por rapidez a veces o cosas así, los estudiantes no escriben los argumentos siempre. Entonces, pero para esas situaciones es muy relevante escribir siempre el argumento del seno o del coseno o de la función trigonométrica en ese caso. ¿Ya? Si quieren, podemos retomar ese ejercicio. Lo que yo sospecho es que no me creen de que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Si quieren, al principio de la próxima clase podemos calcular esa derivada, la de la tangente, ya, me parece bien. para que me crean. ¿Ya? Es solamente de que en esa esquinita ahí de esa hoja no me hubiera cabido si hubiera tenido que hacerlo, por decirlo así, a pie. ¿Ya? Por eso ahí, después al principio de la próxima clase nos tomamos otra hoja y, y les muestro de que la derivada de la tangente realmente es la secante al cuadrado. ¿Ok? Pero creo que ahora es momento para tomar desayuno. Ok. Y nos vemos después a las 9:40 de vuelta. Igual yo voy a estar un poco antes ya. ¿Ok? Pero voy a